Versículo 2 nos dice aquí la escritura: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Visto. Vosotros habéis visto. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel había visto? Todo lo que Jehová había hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón. Hermanos, no tengo que predicar la historia. Sabemos que el pueblo de Dios era esclavo. Dios lo saca con brazo fuerte y poderoso, abre el mar rojo, y evento tras evento, cuando tenían hambre descendían las aves, cuando tenían sed de la peña brotaba agua, y el pueblo de Dios vio las maravillas de Dios, hermanos. Moisés les dice al pueblo y les está predicando: vosotros habéis visto todo lo que Dios hizo cuando los saqué de esclavitud. Ustedes lo vieron. Versículo 3, miren lo que dice: las grandes pruebas que vuestros, ¿qué dice ahí? Y hace un nuevo énfasis, no solo en el verso 2, ustedes vieron. En el verso 3 dice: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y el centro del mensaje de esta mañana es el que está a continuación. A pesar de que vieron a Dios, dice la Biblia, pero hasta hoy Jehová no te ha dado corazón para entender. Aunque has visto a Dios, sigues sin entender. Aunque tus ojos vieron la mano de Dios, sigues ciego. Aunque has oído lo que Dios ha hecho, sigues sordo, pueblo. Ciegos, sordos y sin entendimiento, cuando acaban de ver lo que Dios hizo, hermanos. No solamente tenemos sentidos físicos, Dios nos ha dado sentidos espirituales para ver a Dios, hermanos. Sin embargo, primeramente pensemos en los físicos. Piensa en lo que dice este versículo. Nos habla de la vista, nos habla del oído y nos habla de el entendimiento. ¿Te has puesto a pensar qué difícil sería vivir sin uno de estos tres? ¿Te imaginas llevar tu vida sin tener ojos? Recuerdo una ocasión, hermanos, un hermano que no podía ver, asistía a la iglesia, y me acuerdo, el hermano Moisés una vez lo llevó al baño y le dijo: gusta que le prenda la luz. Ya después yo creo que él mismo supo que había cometido un error, ¿verdad? Pero ¿te imaginas no poder ver, hermano? ¿Te imaginas no poder saber cómo es el sol? ¿Te imaginas no tener idea de cómo es el mar? ¿Te imaginas no tener idea de lo que es el pasto, la lluvia, las flores, las montañas? Qué desdicha sería la nuestra, que el mundo exterior no sería conocido si no tuviésemos vista. Si nos quitaran la percepción a través del tacto, del olfato y del gusto, ¿qué importancia tendría este mundo si no lo conociéramos con los sentidos que Dios nos ha dado? ¿Te imaginas no conocer la calidad del sol, la frescura de la brisa, la dulzura de la miel, los encantos de la música o incluso los terrores de la misma tempestad? El mundo sería desconocido si no tuviéramos los sentidos que nos dice este pasaje. Nuestra alma estaría encerrada dentro de un cuerpo, como aquel cuarto que no tuviera puertas ni ventanas, encerrado completamente. El más pequeño animal tendría más libertad comparada a la de uno que no pudiera ver, sentir, oír. Se dice que cuando una persona carece de un sentido, supongamos de la vista, se dice que otro sentido pueden oír mejor. Sin embargo, seguirían privados de poder conocer visualmente la creación de nuestro Dios. Habría cierta limitación, pero imagínense lo que dice este verso:
entenderíamos y sería triste la condición si no pudiéramos ver, pero imagínate a alguien que no tenga corazón, que no tenga ojos y que no tuviese oído. Como lo dije en un principio, no solamente tenemos sentidos físicos, sino que esos mismos sentidos son llevados al ámbito espiritual. Y Moisés le predicaba al pueblo: ustedes vieron lo que Dios hizo, pero hasta hoy sigues con los ojos cerrados, sin ver las poderosas obras de nuestro Dios. El pueblo de Dios no solo tiene un corazón físico, sino que también tiene un corazón. Cuando eres conmovido y cuando la palabra de Dios es predicada, nuestro corazón se derrite y tú sabes, Dios estuvo en ese servicio. Acabamos de terminar una tremenda conferencia y todos los que estuvimos, Dios trató con nuestro corazón. Amén, hermanos. Pero qué triste la condición de que algunos, habiendo venido, su corazón siga cerrado. Y dice la Biblia: pero hasta hoy no tienes corazón para entender. Aunque viste, sigues sin entendimiento. No solamente Dios nos da un corazón espiritual para entender, sino que nos da unos ojos espirituales. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? No estoy diciendo que solamente veas esa pared, sino que tú veas la mano de Dios en tu vida, hermano. Pero seguimos ciegos y no vemos. Miren lo que dice Mateo 5:8 brevemente, hermanos. Esos pasajes, hermanos, esas conferencias, y yo sé que Dios trató con nosotros más de una vez. Dice la Biblia: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahora, ¿significa que vamos a ver a Dios o a Cristo resucitado físicamente? No, hermanos. Pero con los ojos del alma nos damos cuenta: yo sé que Dios está conmigo. Con los ojos del alma reconocemos: aunque hay peligros, mi Dios me ha guardado. Y tú ves a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios nos dé cristianos, hermanos, que vean y palpen la presencia de Dios en su vida. Bienaventurados aquellos cristianos que no dicen que fue una coincidencia cuando algo bueno sucede, sino que reconocen: aunque soy un vil pecador, la buena y poderosa mano de Dios fue quien me ayudó. Y ves a Dios, pero hasta hoy no tienes ojos para ver. ¿Recuerdas la historia de Elías, de Eliseo y el siervo, cuando se llenó el campo de enemigos? Y recuerdas la oración ahí en el libro de Reyes: Señor, abre sus ojos para que vean. Brevemente, segunda de Reyes 6:16. No solamente hay ojos físicos, también Dios nos ha dado un sentido espiritual y lamentablemente permanecen cerrados. La Biblia dice, segunda de Reyes 6:16 y 17, y le dijo: no tengas miedo. El pueblo, hermanos, había un enemigo grande, mucho más grande que ellos. Y el siervo de Dios le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo creo que él dijo: pues ¿qué, estás ciego? ¿No te das cuenta el puñito que somos y todo el enemigo es tan grande? Siguiente versículo, mira la oración. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová. ¿Y cuál fue la oración, hermanos? Ahora, ¿era ciego físicamente? Ojo, pero era ciego espiritualmente. Ciego. Y escúchame bien: aunque tú estés solo con Dios, este mundo está en minoría, mi hermano. Pero asegúrate que Dios esté contigo. Y dice la Biblia: abre sus ojos para que vea. Y entonces, fíjense, hermano, Jehová, ¿qué abrió? Jehová abrió los ojos, no físicos, sino esos sentidos para ver a Dios, hermano. Y abrió sus ojos y miró, y el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros alrededor de su siervo Eliseo.
Cómo necesitamos, amada iglesia, que Dios abra nuestros ojos, no solo físicamente, sino espiritualmente, para poder ver a Dios. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Apocalipsis 2:7, hermano. No solamente hay un oído físico, y gloria a Dios que en esta noche no necesitas que alguien te haga señas con la mano, porque Dios te ha dado la facultad de escuchar la palabra de Dios, pero se necesita más que un oído físico. El que tiene oído, ¿qué dice, hermanos? Oiga. Todos estamos escuchando la predicación, pero hay algunos que están pensando: al salirme, ¿comería un pollo? Un guacamole no estaría nada mal. Estoy sacando el hebreo, hermanos, perdón. ¿Me explico, hermanos? Estás aquí viendo a alguien decir palabras, pero tu oído, hermano, no solo es un oído físico, hermano. Con propósito hay que poner atención. Habla que tu siervo oye, dice la Biblia, hermano. Y aunque se esté predicando de lo que sea, Dios trata contigo, hermano. Yo recuerdo, ¿no?, cuando me salí del Instituto Bíblico en Estados Unidos, no me fui al mundo, hermanos, pero quería hacer lo que yo quería y no la voluntad de Dios. Yo recuerdo venir a la iglesia, hermano, y así mi pastor predicara de: oh, que amigo nos es Cristo. ¿Sabes qué retumbaba en mis oídos? Sírveme, sírveme, sírveme. Porque no solo se requiere un oído físico, sino se requiere un oído espiritual. El que tiene oídos para oír, oiga. Ojo, lo que el pastor dice a la iglesia, Dios usa al pastor, pero el mensaje es del Espíritu. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, y entre comillas, si se trató en la conferencia, nunca digamos: este mensaje es para alguien más. Todos los mensajes son para nosotros, hermanos. Por eso Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, ¿recuerdas lo que dice? No endurezcáis vuestros corazones. No solo hay un oído físico, hermanos, hay un oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Isaías 6:8, brevemente vayamos. Isaías capítulo 6, versículo 8. Yo sé que todos escuchamos la conferencia misionera y a todos nos conmovió, hermano. Pero ¿qué escuchaste tú de la conferencia? No digas: fue una conferencia bonita. No, 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 hermano. ¿Qué trató Dios contigo? ¿Tuviste un oído dispuesto para escuchar lo que Dios tenía para ti? Isaías dice: después oí la voz de ¿quién, hermanos? Alguien una vez me dijo: y la voz de Dios es audible. Y le dije: más fuerte que este micrófono. Dios nos habla, hermanos, y claro, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien al estar atentos, pero a través del mensaje Dios nos habla, hermanos, de manera personal. Aunque el mensaje es grupal, Dios trata de una manera individual con nosotros. Después oí la voz del Señor que decía: ¿has escuchado la voz de Dios últimamente, hermano? No solamente se requiere un oído físico, sino un oído espiritual para discernir: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Bienaventurados aquellos que tienen sus ojos abiertos para escuchar el llamado divino y responden a aquello que Dios ha puesto en su corazón. Amén, hermanos. Pero qué triste. Aquellos y aquel pueblo, Moisés le predicaba que tienes corazón, pero eres un insensible. Tienes ojos, pero no has podido ver su mano. Tienes oído, pero no escuchas el dulce susurro de su espíritu. Creo que ese pasaje, regresamos a Deuteronomio, que Moisés les predicaba, se aplica a cada uno de nosotros, hermanos. Desde el verso 2, ustedes vieron. Versículo 3, ustedes vieron, vuestros ojos vieron las grandes maravillas. Verso 4, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Quisiera que pensemos algo, hermanos. ¿Tú crees que si un invidente Dios le preguntara: ¿quieres ver? Quisiera ver. Excepto Henry Crosby, ¿verdad? Que la primera persona que quería ver era su Salvador. Pero eso es un trato muy especial, hermanos. ¿Tú crees que si un sordo se le permitiera ver, que si un sordo quisiera oír y pudiera hacerlo, él quisiera oír, hermanos?
¿Tú crees que alguien sin corazón, si se le permitiera un trasplante, lo quisiera para vivir? Pero ¿cuál sería la condición de aquellos que teniendo corazón son insensibles? De aquellos que teniendo oídos lo cierran y dicen eso no es para mí. Y aquellos que teniendo ojos no ven a Cristo ni la necesidad que este mundo tiene de escuchar el evangelio. Ciegos, sordos, sin corazón. Hasta hoy. Este mensaje no fue predicado a personas que no eran salvas. Este mensaje fue predicado a la congregación del pueblo de Dios, hermanos. Por eso alguien dice que no hay tan sordo como aquellos que no quieren oír, porque su sordera es carnal, amados hermanos. Deliberadamente cierran su oído a la voz de Dios. Pero eso sí, hermanos, cerramos nuestro oído a la voz de Dios, escuchamos nuestro oído a la predicación, pero somos prestos, hermanos, para el susurro de la serpiente. Y se acerca a nosotros con que Dios os ha dicho y somos prontos para prestar nuestro oído. Eso sí, no escuchamos la voz de Dios, pero nomás pasas por ahí y se escucha el reggaetón, hermano. Y levantas el oído. Se escucha una musiquita, hermano, y prestamos el oído. Ya no digamos el chisme, hermano, y como dice el pastor Kevin Wynn, el chisme es como el chicle. Para nada sirve, pero como entretiene. Y nuestro oído se cierra, pero está abierto para todo lo que no debe estar abierto, hermanos. Nuestros ojos, cuando debieran ver las maravillas de su ley, cuando debieran ver que hay un mundo perdido y solamente vemos cosas que no agradan al Señor. Nuestro corazón debe estar derritido después de una conferencia misionera y ver por las almas perdidas, pero a veces, ¿sabes qué es lo que más albergamos en nuestro corazón? Amargura, resentimiento, ira, teniendo corazón insensible. Hasta hoy, Jehová nos ha dado corazón para entender. Por eso se dice aquella frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tienen ojos y no ven, dice Moisés, sin embargo se jactan de tener una tremenda visión. Lo más terrible no solamente es que no ven, sino que creen que ven mejor que los demás. Me parece que Moisés sentía compasión con el pueblo y se levanta y les dice, ustedes vieron la mano de Dios y cómo cruzaron el mar rojo, ¿por qué siguen ciegos? Hasta hoy, Jehová no te ha dado ojos para ver. Una pregunta, hermanos, ¿Dios había sido bueno con el pueblo de Israel? Pero hasta ese momento no tenían ojos para ver su mano, no tenían oído para oír su voz, ni un corazón para percibir tanta misericordia de parte de Dios. Y hermanos, qué triste y qué necios somos que a veces Dios nos bendiga tanto y no reconozcamos de dónde viene esa bendición. No la vemos. Lamentablemente no solo el pueblo creyente, pero la gente allá afuera que es estudiada, que ha estudiado el universo, hermanos, con un telescopio y las cosas más diminutas con un microscopio, y sin embargo, aunque sus sentidos físicos son muy amplios, no logran ver a Dios. Esa gente y es atea. Y para ver y estudiar el universo debería guiarles a un gran creador. Ciego. Un teólogo decía, es como aquel hombre que entra a un museo y admira los cuadros, admira las pinturas, pero no reconoce al artista. Esos hombres estudiados y letrados admiran la creación de Dios sin atribuírselo al gran creador, porque teniendo ojos no ven. Job capítulo 33, versículo 14, miren lo que dice, hermanos. Job capítulo 33, versículo 14, sin embargo, fíjense lo que dice la Biblia, en una o en dos maneras, ¿qué dice ahí, hermanos?
Pregunta, ¿Dios habla sí o no, hermanos? No hay duda. Y no solo en una, en dos. Pero, teniendo oídos, no escuchan. ¿Dónde erradicará el problema, hermanos? ¿El problema será que Dios no nos habla o el problema será que nuestro oído se ha escuchado, se ha cerrado a la voz de Dios? ¿Acaso nuestra condición es terrible, hermanos? Ahora, no me sorprende de un incrédulo. Y todos los que salimos a predicar el evangelio, hermano, hasta estamos acostumbrados. Si usted muriera el día de hoy, estaría 100% seguro. No, yo no tengo tiempo. Y su oído lo cierran. Yo lo entiendo de un inconverso, ¿no? Pero es inaceptable de su pueblo. Que escuchando y escuchando y escuchando, no escuchemos, hermano. Qué terrible. Dios, hermano, usó su voz tan grande que incluso Faraón mismo, siendo un pagano e inconverso, escuchó a Dios. Sin embargo, su pueblo, viendo sus maravillas, no lo vieron. Vieron las plagas y no discernieron la gloria de Dios. Vieron el mar rojo, hermanos. ¿No les parecía suficiente haber cruzado el mar rojo? ¿No les hubiera a ustedes encantado cruzar ese mar? Y después de cruzarlo, ver cómo el mar se cerraba y cómo Dios destruía a los enemigos de Faraón y sus caballos, para que al brincar al otro lado se escuchara el cántico de los redimidos que está expresado en Éxodo, de cómo Dios mató al jinete y cómo Dios fue exaltado. Y aunque vieron las grandes maravillas de Dios, sus ojos permanecerían cerrados. No solamente eso, sino que el pueblo dice, Moisés, no sabemos a dónde fue, hagamos un becerro de oro. No solo no escucharon, sino que se hicieron idólatras. Estamos hablando del pueblo de Dios, hermanos. La condición de aquellas personas era dura, porque aunque vieran los milagros, no creerían en Él, por lo cual yo creo que hace falta más que ver milagros, necesitas ver a Dios, hermano. Que Dios trate con nosotros. Vayamos a Deuteronomio 29:5, regresamos a nuestro pasaje, del versículo 4. Moisés le dice al pueblo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. No te ha dado ojos para ver, ni te ha dado oídos para oír. Luego le añade Moisés, versículo 5, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿No te parecería normal que mientras el pueblo marchaba 40 años y simplemente decían, oye, mira qué casualidad que estamos en un desierto y traemos esos mismos, no sé si traían sandalias, pero les duraron 40 años? Una vez alguien dijo, yo creo que las hermanas se habían enojado. 40 años. Los hombres traían su camisa y la misma camisa les duró 40 años. ¿Era coincidencia eso, hermano? ¿O era que Dios estaba con ellos? Pregunta, ¿Dios no ha estado contigo, hermano, en toda esta vida? ¿Por qué seguimos ciegos? ¿Por qué seguimos sordos? ¿Por qué seguimos sin entender? Moisés le predica al pueblo y les dice, por estos 40 años tu ropa no ha envejecido sobre vosotros, tu calzado no se ha envejecido sobre tu pie, versículo 6, ni habéis comido pan. ¿No te das cuenta que ibas por un desierto y lo más normal era que te murieras de hambre? Y yo hice que descendieran codornices, Dios diciéndole, tenía sed, dice la Biblia. Golpearon la peña, salió agua. Y por si fuera poco, en vez de decirle al Señor gracias, ¿sabes qué dijo el pueblo? Fastidio tengo de este pan tan ligero. Estoy cansado del maná. Cuando Dios los había alimentado.
Y Dios hizo todo eso en el desierto 40 años para que el pueblo supiera que nuestro Dios es el único Dios. Dios ha sido bueno con nosotros este día. Comida no ha faltado, ropa no ha faltado, protección no ha faltado, para que sepas que Jehová es Dios, hermano. 40 años, hermanos, sostenidos por milagros. Sin embargo, no confiaron en Dios, a pesar de todas las señales que Dios les daba vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Quisiera que podamos aterrizar el mensaje en nuestra vida. No somos iguales que el pueblo de Israel, hermano. Nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual. Hermano, Dios extrañamente ha sido muy bueno contigo. Y te lo voy a repetir para que digas amén. Dios extrañamente ha sido muy bueno y misericordioso contigo. Muy bueno. Él te ha conducido por un camino que tú no conocías. Y si tan solo fueras receptivo, hermano, y te dieras cuenta que desde que saliste, hermano, ya sea de otra ciudad, ya sea de casa de tus padres, ya sea tu matrimonio, ya sean tus hijos, Dios hasta aquí te ha traído. Dios ha sido muy bueno, hermanos. La tuya no ha sido una jornada común, ni fácil, pero Dios ha estado contigo. Dios te ha dado que comer cuando no tenías que comer. Dios te ha guardado de accidentes, y siempre me gusta pensarlo, de cuántos accidentes Dios nos ha guardado que ni siquiera cuenta nos dimos. Nadie puede responder a eso, porque es su mano, la invisible y poderosa mano de Dios que nos ha guardado, hermanos. Pero hay cristianos que siguen sin verla. Él nos ha salvado de muchas cosas por nuestra propia necedad y nuestro propio pecado, hermanos. De Dios no haberte guardado, ya seríamos mendigos o probablemente estaríamos muertos. Pero Dios nos ha guardado, hermanos. Pero hasta hoy, versículo 4, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dios tiene una presencia, hermanos, y pueden verlo. Una vez un ateo dijo: si Dios fuese real, se hubiera mostrado a la humanidad. Y alguien le respondió: lo hizo, y cuando lo hizo lo crucificaron. Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero no solo en Jesús. Tenemos su palabra, no solo su palabra. Romanos 1 dice: de modo que no tienen excusa, porque la creación testifica de un creador. Viendo el pliegue de la flor, la hoja de un árbol, el sol de mediodía, la estrella de la noche, la tormentosa nube en la oscuridad, el arco iris de la luz, las olas del océano, los surcos de la tierra, las montañas de granito, los átomos de la arena, vayan a donde quieran, desde el cielo y hasta el cielo, ahí está Dios, hermano. Pero gente sigue sin verlo. Nuestro Dios es omnipresente, hermanos. Como Moisés sí vio, el pueblo estaba sin excusa. Es curioso, hermano, porque dos personas pueden ver lo mismo y ver algo muy distinto. Una persona puede admirar la creación y atribuírselo a la madre tierra. Otro puede ver la creación y decir: cuán grande es Él. Uno ve un problema y se suma en la depresión, y otro ve una oportunidad para doblar sus rodillas y ver a Dios obrar. Aunque ves lo mismo, no son los mismos ojos. Aunque escuchas lo mismo, no es el mismo oído. Y aunque podríamos sentir lo mismo, no es el mismo corazón. Hasta ahora. ¿Recuerdan la historia de los 12 testigos? Pregunta, hermanos, ¿vieron lo mismo, sí o no? ¿El reporte fue el mismo? De hecho, la mayoría de gente es pesimista. Esa puebla traga a sus moradores. Nosotros, a su parecer, somos como langostas, como si ellos supieran lo que los otros pensaban. En eso llega Caleb y les dice: cállense, esa tierra es tierra buena. Esa tierra es Canaán, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y de 12 personas, 2 lo vieron con el sentido que Dios quería que lo hicieran, y otras 10 no. ¿Dónde estamos esta mañana?
Piensa en un judío, hermano. Vayamos a 2 Corintios 3:14. Me quedé pensando en los judíos que viven en Israel. ¿Sabes que si hay un pueblo que debería ser creyente es un judío en Israel, hermano? ¿Por qué? Vamos a leer el texto primero. Dice la Biblia, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto, ¿dónde, hermanos? Tú puedes mostrarle a un judío el Antiguo Testamento, puedes ir a Isaías y hablarle del sacrificio perfecto de Cristo y sus ojos siguen ciegos, hermano. No importa que les abras la Biblia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y me quedé pensando en el pueblo judío, hermanos. Los judíos en Israel tienen ahí el mar de Galilea, hermano, donde Jesús bautizaba. Ven el mar de Galilea. Por allá está la historia, hermanos. Allá está el monte de las bienaventuranzas. Por ahí manejan, hermano. Allá está monte Sión. Hermanos, ahí está la tumba vacía. Y gloria a Dios que sigue vacía. Y pasan, hermano, y ven la tumba. Ese no fue el Mesías. Qué personas más ciegas. Las personas que viven donde caminó Jesús. Y la Biblia nos dice, a los suyos vino. Y los suyos, hermanos, porque teniendo ojos no ven, porque teniendo oídos no oyen, y teniendo un corazón completamente insensible. Más terrible del pueblo judío, no solamente, hermano, no creen que es el Mesías, sino niegan la deidad de Cristo. Dice la Biblia que tienen un velo en su corazón. Los judíos, hermano, no solamente contaron con Cristo, sino con todos los profetas de Isaías, hermano. Ellos mismos tienen los rollos, hermano. El pergamino lo tienen en Israel. Literalmente la palabra del profeta Israel. De Isaías, hermano. Tienen un museo. Y la gente va, y hermano, y los judíos no reconocen que es palabra de Dios. Al propio Jesús no solamente tuvieron profetas, hermano, en Israel, sino que Jesús llegó con milagros. Las bodas de Canaán, hermano, resucitando muertos, alimentando, limpiando leprosos. Y su pueblo clamó: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos vieron cómo tomó 5 panes y alimentó a 5,000. Ellos vieron cómo resucitó a Lázaro, para que viendo no vean. ¿Sabes que hay gente tan obstinada, hermanos, que si Cristo resucitado se les apareciera, seguirían sin creer en Él? ¿Qué no habría hecho Dios con algunos de los presentes si tú le hubieras entregado tus sentidos a Dios hace años? Aquí hay algunos que han sido llamados por Dios, y no solo en esta conferencia, sino años atrás. Dios ha tratado contigo, y aunque Dios te ha oído, te ha hablado, tú has cerrado tu oído, hermano. Tenías, hermano, cualidades para servir a Dios. Tal vez ya serías un misionero el día de hoy. Al menos serías un ganador de almas. Estarías entre los mejores y más felices de los hombres, pero has desperdiciado tu vida y no has oído la voz de Dios. Teniendo oído, no oyes. ¿Cuántos aquí, hermano? Dios ha tratado contigo, y no solamente el problema es tuyo, sino que si tú te alejas de Dios, tus hijos también se van a alejar de Dios. Y es triste. Teniendo ojos no ves, teniendo oídos no escuchas, y aunque has visto a Dios, cerramos nuestro corazón. Vayamos a Salmos 81:13. Si hay alguien que quiere que escuchemos su voz, es Dios, hermanos. Y el salmista lo dice con signos de exclamación. Salmos 81:13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo.
Yo me pregunto, ¿no? ¿Quién realmente escuchó al Señor en esta conferencia misionera? Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Palabra no faltó. Prédicas hubieron, cargas, necesidades. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Notas detrás de este versículo el cariño que Dios tiene, que quería que su pueblo lo oyera? Si en mis caminos hubiera estado Israel. Fíjense lo que dice a continuación: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Significa que su pueblo, no yo, pero no por falta de palabra, por falta de ser atentos, hermano. Ellos continuaron, pecaron, quejas, murmuraciones, hasta la rebelión. Volvámonos a Egipto, no nos muramos aquí, porque allá teníamos carne, cuando allá eran esclavos. Vayamos a Lucas 16, 22, hermano. Hay personas que abren sus ojos, pero cuando los abren es demasiado tarde. Lucas 16, 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Sus ojos estaban abiertos ahí, hermanos? Se abrieron muy tarde en el infierno, hermanos. Gente allá afuera que sigue con los ojos cerrados, y un día todo ojo será abierto. Gloria a Dios que si somos salvos vamos a ir al cielo. No te emociones mucho, hermanos. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Pero ¿y qué de todos ellos que no han oído? Los abrirán muy tarde, hermanos. Alzó sus ojos muy tarde. ¿Cuánto más, amada iglesia, nos vamos a esperar para poder oír, para poder ver y para poder sentir? Si realmente hay un cielo, busquemos hacer tesoros eternos. Si realmente hay un infierno, escapemos de él. Si hay un Dios, amémosle con todo el corazón. Si hay pecado, busquemos arrepentirnos y estar bien con Dios. Si hay perdón, busca hasta obtenerlo, y nunca te mofes de tu Salvador. No hagas pasatiempo con cosas tan sacras, y si le vas a hacer al tonto, no lo hagas con tu alma. Consíguete juguetes menos caros que tu propio destino inmortal. Ciegos, sordos, y no nos importa. O Dios no habla, o el cristiano no oye. Saquemos nuestras conclusiones. Primera de Corintios 2:7, hermanos, y termino. Dios nos ayude a verlo. Dios nos ayude a verlo, hermanos. Dios nos ayude a escucharlo. Y no somos pentecosteses, pero Dios nos ayude a sentirlo, hermanos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, si hubieran tenido ojos, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, fíjense qué glorioso texto, como está escrito. Cosas, ¿qué dice ahí, hermanos? Oh, hermano, Dios nos permita ver cosas que el ojo común no pueda ver, hermano. Dios nos permita oír cosas que el oído común no oye. ¿Sabes que el oído común no escucha? Sírveme, sírveme, sírveme. Ni han subido al corazón del hombre, fíjense, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Nuevamente yo entiendo que un inconverso no ve a Dios, no ve a su mano, no se ha cuidado, que él piense que es su trabajo, que es su esfuerzo, que es su... pero no del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe reconocer que todo ha sido por la pura gracia de Dios. Dios nos dé ojos para ver la mano de Dios en nuestra vida. Dios nos dé ojos para ver que hay un mundo perdido que necesita a Cristo. Y Dios abra nuestros ojos no solo para nuestra ciudad, sino para un mundo entero que necesita de Cristo.
oídos prestos para su palabra, deseosos si hay conferencia, y si no la hay, no importa, queremos palabra de Dios. Oído presto al Espíritu Santo. Señor, háblame, necesito oír de ti. No solo cuando vienes a la iglesia, sino cada devocional en la mañana en tu casa. Háblame, Señor. Un oído para escuchar las necesidades. Y no hay necesidad más grande que este mundo tiene que el Evangelio, hermanos. Un corazón para no ser indiferente. No digamos, pues ya cumplí, ya vine a la iglesia. No, no. Solo es parte de, no solo es venir y verdaderamente servir al Señor, hermanos. A veces somos tan insensibles a la necesidad. Que alguien más lo haga, que alguien más vaya, que alguien más apoye, que alguien más predique, que alguien más. Terminamos ahí en Deuteronomio 29, 2 al 4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros has visto, ustedes vieron todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Verso 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Hermanos, ¿no hemos visto nosotros grandes pruebas que han visto nuestros ojos, hermano? Las señales, las grandes maravillas. Pregunta: ¿no has visto grandes maravillas de parte de Dios? Y versículo 4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.